Buenas noches amigos, amigas, espero que estén todos muy bien. Esta noche la vida nos sonríe, es un hermoso y bello mundo este. Estamos acá con American Psycho de Bret Easton Ellis. ¿Qué decir de esta novela? Una novela cruda, compleja en cuanto a la frialdad de la mente de un asesino perturbado, de un asesino que tiene una carencia enorme, una carencia singular, que es posible que se pueda rastrear en muchas personas en la actualidad, y que este actual sistema de vida que lleva el hombre moderno realmente sea, digamos, un ejemplo de lo que fue la historia de Bret Easton Ellis, American Psycho, con su protagonista Patrick Bateman, el famoso yuppie joven, 27 años, millonario, que trabaja en una empresa corredora de bolsas llamada Pierce and Pierce, y que inevitablemente es un asesino. Bueno, ¿qué decir? Ahí teníamos a Louis Armstrong, ¿no es cierto? Con What a Wonderful World. Creo que esa canción es ideal para este libro. Y que de alguna manera, ¿no es cierto?, podemos entender la mente de Patrick Bateman. ¿Quién es Patrick Bateman? Esencialmente Patrick Bateman es un yuppie norteamericano digo, de los años 80, en Nueva York, en Estados Unidos, en plena época neoliberal, en el gobierno de Ronald Reagan, ¿sí? Ya al final de la novela vamos a ver que él está con un grupo de amigos en una especie de bar-restaurante llamado Harris, y van a presenciar el cambio de gobierno entre Reagan y Bush padre. Y bueno, ahí está de alguna manera esa vida que lleva Patrick Bateman, esa vida de millonario, de lujo, de ostentación, digo, ostentación en todo. Ahora, hay que ver qué es lo que se ostenta en American Psycho. Se ostenta un estilo de vida, por decirlo así, inalcanzable para la mayoría de los seres humanos. Un estilo de vida, si se quiere decir así, de consumo vacío. El consumo no hace la felicidad, dirían algunos. Y efectivamente, Patrick Bateman no es feliz. Y lo advierte su madre en una visita que él le hace. Y él también advierte aquello en su madre también. Pero bueno, veamos algunos aspectos que yo tengo aquí apuntados en la novela, justamente en el libro de... A todo esto, bueno, American Psycho se publica en 1991, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, y esta edición que tengo acá, de Ediciones B,
del grupo Z, es del año 1993. Esta es la traducción del inglés al castellano de Mariano Antolín Rato. Y bueno, algunas cosas que tengo apuntado respecto de Patrick Bateman. Vamos a hablar de él y de cómo ve las cosas, cómo ve la vida Patrick Bateman, y tratar de interpretar algunas ideas respecto de lo que él piensa, de lo que él hace, de lo que él siente también. Bateman es el personaje principal que se rodea de colegas, también yuppies, corredores de bolsa de los años 80 en Estados Unidos, igualmente vacíos, que lo único que les interesa, digamos, es ganar dinero, tener una vida acomodada, divertirse, tener relaciones sexuales con las mujeres más bellas que puedan encontrar en Estados Unidos, en este caso en Nueva York, comer siempre exquisiteces en restaurantes de lujo, donde se llama para hacer reservas, ¿no es cierto? Y que viven también para satisfacer sus gustos hedonistas, de alguna manera decirlo así, consumo de drogas, alcohol, etc. Y Patrick Bateman es un representante más de ese tipo de personas. Ese es por decirlo así, es es la forma en que Bret Easton Ellis describe a estas personas. Podríamos decir que es una sátira también. Ahora bien, la película hace más sátira que el libro, evidentemente. Es cosa de que podamos presenciar cómo se lleva a imagen lo que está plasmado en este libro, en las 561 páginas del libro. Y bueno, volviendo a la idea de Patrick Bateman, tiene un discurso, ¿no es cierto?, muy a favor de, por ejemplo, del apartheid en Sudáfrica, la situación en Sri Lanka, por ejemplo, estamos hablando de la época de los años 80. El desarme nuclear también es otro de los intereses que ostenta Patrick Bateman en público, delante de sus colegas, para aparentar ser informado y moralmente comprometido frente a estas causas. Le interesa también la pobreza y la falta de viviendas para las personas sin hogar. Sin embargo, vamos a ver que es un personaje totalmente perturbado, sádico, pero que refleja en su interior un vacío existencial tan grande que prácticamente nada puede solucionar. No hay salida, como dice el final de la obra. Patrick Bateman vive en un apartamento lujosísimo, en el cual tiene un incinerador en el interior del departamento, y este es un punto clave para entender la dinámica asesina que desarrolla Patrick Bateman. En este sentido, vive rodeado de un lujo, digamos, podríamos decir casi minimalista. Es fanático de la música, pero no le gusta la música en vivo. Detesta ir a conciertos, y eso se lo hace saber a Evelyn, su prometida en la obra. Una prometida que también es una mujer vacía por dentro, millonaria seguramente, y que es parte del círculo del protagonista. Ahora bien, decía yo que Bateman trabaja en una compañía corredora de bolsas, Pearce and Pearce. En la novela no se deja claro si él es el hijo del dueño de la compañía
pero se sabe que es millonario y no tiene necesidad de trabajar. Y él dice que le sienta bien trabajar en el fondo. Y tiene una oficina en- en ese edificio y además tiene una secretaria que es Jean, que vamos a hablar de ella en un momento más adelante, pero primero refirámonos a Bitman y sus características más esenciales. A ver, Patrick Bateman, yo anoté en la novela aquí mismo, tiene este discurso, ¿no es cierto? Cuida su imagen corporal, realmente él va a Exclusive, que es un gimnasio en Nueva York, donde hace sesiones de gimnasia, qué sé yo, de pesa, de gimnasio, digamos. Cuida su imagen corporal y social en algún sentido. Eh, Se hace la manicure, la pedicure, se hace tratamientos faciales, eh, cuida su alimentación, sin embargo, bebe alcohol, no en exceso, pero se droga, mucha snifear cocaína, jalar cocaína, por decirlo así, y bueno, cultiva el cuerpo y la dieta, obviamente. Pero respecto de ese punto de la dieta, vamos a referirnos a algo escabroso, macabro, que más adelante vamos a dar cuenta de ello. Ahora, frecuentas, como había dicho, restaurantes de lujo, ¿no es cierto? Y sus amigos son igualmente vacíos que él. Ahora bien, ¿cuáles son sus odios, por decirlo así? Odia a los judíos, los odia, digamos, bastante. Odia a los negros, odia a los inmigrantes, a los iraníes. ¿Ya? Hay varias alusiones a los taxistas iraníes y negros, y por ahí va a tener unos problemillas con algunos taxistas. Odia a las mujeres gordas y mal vestidas, especialmente odia a los vagabundos y a los niños también. Es sádico con los animales. Eh, y bueno, en este sentido, eh, tiene varios pasajes de desenfreno asesino con ciertas mujeres. El libro está dividido en secciones, en partes que llevan títulos, por ejemplo. En las partes que dice chicas es porque se describe la interacción que tiene Bitman con ciertas prostitutas de Nueva York, algunas jovencísimas, otras de la misma edad de él, pero nunca, digamos, se relaciona con mujeres mayores de 30 años. Él tiene 27 y prácticamente dice que esas mujeres son infollables, por decirlo de alguna manera. Y bueno, en este sentido, demuestra, ¿no es cierto?, su visión hacia las mujeres como ciertos objetos, objetos sexuales esencialmente. Él y todos sus amigos ven a las mujeres de esa manera. Ahora bien, hay ciertos aspectos que a mí me llamaron la atención. Bitman es un millonario, ¿no es cierto?, de Wall Street, jovencísimo, que se viste siempre de, con trajes muy caros, con ropa muy cara. Y lo que más me llama la atención es que en toda la novela todo tiene marca. Marcas como, no sé, Dolce Gabbana, Armani, marcas realmente de lujo, anteojos de Sol Ray-Ban, etc. Igual que las comidas son todas sofisticadas, son todas gourmet, son todas bien inalcanzables para el bolsillo de cualquier mortal, eh, un trabajador común y corriente, por decirlo así. Y él nunca cocina. Y bueno, cuando cocina ya van a ver qué es lo que cocina en realidad. Pero siempre está asistiendo a eh, restaurantes, ¿no es cierto?, de lujo, y come en distintas partes donde hace también reuniones de negocios,
donde se junta con sus amigos y amigas y programan panoramas, digamos, en discotecas, en cosas por el estilo. Ahora bien, en ese contexto de vida que lleva Patrick Bateman, él admira profundamente a un ochentero Donald Trump, a Donald Trump y a su familia, especialmente al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y eh, Trump es aludido a lo largo de toda la familia como un emblema de estatus, en el cual, por ejemplo, alguien dice que en tal lugar almorzó o comió Donald Trump y Bateman queda prendido, digamos, ante esa idea y realmente queda fascinado. Eh, ¿Qué más se puede decir? También admira a muchos asesinos seriales y les informa a sus amigos, por lo menos en la primera parte de la novela, respecto de ellos, ¿no es cierto? Pero les informa con un aire pedagógico, digamos, tratando de mantener la distancia de que no se asocie esa afición hacia su persona. Sin embargo, al final de la novela, ustedes que van a leer esta novela, van a leer este libro, se van a dar cuenta que él de alguna manera, no quiero spoilear, pero trata de decir, oye, realmente yo soy el que hago estas cosas, eh, el que asesiné a uno de nuestros amigos, el que ha descuartizado a una serie de prostitutas, el que ha, digamos, dado muerte a ciertos vagabundos en el Central Park, por ejemplo, etcétera. Y otro aspecto también interesante es que de alguna manera él trata mal a sus amigos también. Los trata mal, los trata como despectivamente, como se dice en Chile, con la punta de la bota. ¿Eh? Por otro lado, también es profundamente homofóbico, de ahí va a tener un problema con Luis Carretiers, que es otro personaje que es un colega, que también es un yuppie, y que este amigo está comprometido para casarse con una amiga de él, que a su vez es su amante, pero son relaciones eh, bastante extrañas, bastante, digamos, insólitas, porque son de una manera esporádicas con esas amigas y bueno, tiene ciertas salidas que realmente uno queda extrañado respecto de la promiscuidad que lleva o en que además lo va a llevar al extremo en las escenas de sexo, de las escenas donde descuartiza a sus víctimas, esencialmente mujeres. Entonces decía yo que era homofóbico, xenófobo y sádico con los animales, con las mujeres y especialmente con los vagabundos, que los menosprecia profundamente. Por otro lado, también es un depravado sexualmente hablando. Hay escenas de sexo, del delicioso, como dicen por ahí, realmente crudas, realmente bizarras y podríamos utilizar otros adjetivos, pero con esos dos yo creo que también grafica bastante bien. Es adicto, por otro lado, bueno, a las drogas, pero también a el cine gore, renta muchas películas en una suerte de, no sé, ya no se menciona un blockbuster, pero renta películas pornográficas y de cine gore, por decirlo así. ¿Eh? Eh, y tiene una gran sed de sangre, especialmente, y tiene un descontrol con los impulsos y con la ira. ¿Eh? Es machista hasta la médula también, Patrick Bateman. Y bueno, eh, hace juegos sádicos con las ratas mientras
descuartiza a las prostitutas, hay pasajes bastante interesantes, ¿ah? Que aluden a esa psicopatía. Y hay un aspecto bien interesante en la novela, que la novela está relatada en primera persona, totalmente. Sin embargo, hay una parte donde se llama la persecución, donde Patrick Bateman, entra en un desquicio temporal en la calle y de pronto mata a un saxofonista callejero, un músico callejero, y, y, y es casi descubierto por la policía y sale persiguiendo, toma un taxi, mata a un taxista, lo que después lo va a llevar a otra situación con un taxista más adelante, días después, semanas después, meses después incluso, y hay una persecución y bueno, en ese momento en que se inicia la persecución, el cambio de narrador de la primera persona pasa a una tercera persona tipo omnisciente, por decirlo así. Es bastante curioso que Bret Easton Ellis haya utilizado esa técnica en ese preciso momento del relato, ¿ah? Eh, eh, Otro antecedente interesante que me pareció a mí importante para poder tener una configuración más completa del personaje es que eh, el primo de Bitman también fue asesino o tuvo impulsos asesinos o asesinó, alude a eso también en parte del relato Bitman, y él a su vez viola a una sirviente cuando tenía 14 años en su casa. Entonces, uno puede interpretar que Bitman realmente es un sádico desde la cuna, desde muy pequeño, ¿no es cierto? Otro aspecto interesante de la novela es la cultura popular y la cultura televisiva de los norteamericanos, que se refleja en varios pasajes de la novela, ¿ya? Ahora, si queremos referirnos a la novela y categorizarla de alguna manera como algún tipo de género literario, podríamos decir que American Psycho está dentro de la línea de la ficción satírica, eh, dentro del realismo sucio también podríamos clasificarla. Ahora, hace una sátira bastante interesante acerca de la sociedad de consumo de estos yuppies de los años 80, de esta sociedad de consumo bursátil, por decirlo así. Y bueno, yo esta es la primera novela que leo de Bret Easton Ellis. Como verán, este es un libro que yo lo compré, digamos, eh, en librerías de viejo, qué sé yo. Esencialmente por ahí me hago de libros, de muchos libros, y por eso tantos viejitos, ¿no es cierto? Y me gustaría leer también de Bret Easton Ellis, por ejemplo, Less Than Zero o The Rules of Attraction, o Las Reglas de la Atracción, o Menos que Cero, que son dos novelas. Creo que Menos que Cero es la primera de ellas. Entonces podríamos decir que esta novela, específicamente esta, está dentro de la ficción satírica, que hace una sátira de la sociedad de consumo bursátil de los años 80, del neoliberalismo, donde todo hay marca, donde las descripciones de las marcas de las ropas de lujo, por decirlo así, están a lo largo de las 561 páginas, igual que las comidas. Eh, es una novela que también se enmarca dentro de la tradición postmoderna del realismo sucio. Es una crítica hacia la cultura corporativa, es una crítica satírica hacia la cultura corporativa,
y el consumismo desenfrenado de finales del siglo XX. Y también es la obsesión por el estatus, el éxito financiero y la ostentación. De hecho, lo remarca mucho la novela casi al final de la obra, cuando entre los amigos de Bittman hablan respecto de la felicidad y qué es lo que atrae a la felicidad. Y ellos se inclinan especialmente con la idea de tener poder económico para poder, digamos, tener este pasar de vida, digamos, acomodado. En el fondo es la búsqueda desenfrenada de poder y riqueza, si lo queremos ver de alguna manera en este sentido. Entonces, se menciona muchas firmas financieras de corredoras de bolsa, y podríamos decir que hay un correlato, por ejemplo, con firmas como JP Morgan o Morgan Stanley, que utilizan la estructura tradicional corporativa de las oficinas. Actualmente los brokers también se reúnen en oficinas para poder comercializar. Y bueno, Bittman trabaja en Pierce and Pierce, que es una de las grandes firmas financieras. Ahora, hay que centrarse, yo creo que en la figura de él, principalmente, en el sentido en que él es el reflejo de una sociedad que ostenta un vacío moral extremo, ¿ya? Hay una alineación de una sociedad consumista, está alienada esta sociedad norteamericana, y en el fondo es la obsesión American Psycho por el éxito superficial. Aunque hay ciertos, no están lejos de tener productos culturales, ¿no es cierto? Bittman va, por ejemplo, a un concierto de YouTube, de YouTube, digo, de U2, donde está Bono ahí, ¿no es cierto? Y hay un pasaje bastante extraño en que Bittman cruza miradas con Bono en el escenario. eh, y bueno, en ese sentido también hace alusión a la alta cultura con los musicales de Broadway, con, por ejemplo, adaptaciones teatrales como Los Miserables, etcétera. Ahora bien, por otro lado, Bittman estaba obsesionado por la cultura televisiva, ¿sí? La cultura televisiva norteamericana y los programas gringos, ¿no es cierto? Por ejemplo, The Price is Right, los talk show, por ejemplo, de Morton Downey Jr., de Patty Duncan Show, o de Brady Brooch, o por ejemplo, esta otra que se me va, lo tenía anotado por aquí, Patty Winters, el programa de Patty Winters. Le gustan las películas de terror como Body Double o Blood Dinner, ¿ya? Y películas pornográficas como Inside Seca o David Does Dallas, por ejemplo. Y dentro de los gustos musicales, podríamos decir que Bittman era fanático también de ciertas, no fanático, pero le gustaba de alguna manera Whitney Houston, Genesis, Phil Collins, eh, no sé, Dire Straits, por ejemplo, por decir algo. ¿Ah? Y bueno, en realidad Bittman es de alguna manera un ser complejo, un personaje bastante complejo, que de alguna forma también es una víctima y un victimario, por decirlo así. De alguna manera hay una frase que resume su forma de ser, su conducta, y que sostiene con Jean. Jean es la secretaria, que Jean le va a dar siempre de alguna forma
ese toque de humanidad que él realmente anda buscando, ese toque de conexión humana genuina, ¿ya? O Jin también puede reflejar esa posibilidad de inocencia, de ingenuidad. Jin es la secretaria de Patrick Bateman, que es también jovencísima, guapa, etcétera, y que está enamorada de él, pero eh, ella cree que puede estar con él, pero simplemente Bateman se contiene con ella y creo que gracias a que se contiene por estas cualidades de Jin, nunca a Jin le pasa nada y Bateman además le hace regalos en San Valentín, etcétera. O sea, en un San Valentín le hizo unos regalos bien costosos. Y bueno, ese personaje también es como una suerte de cable a tierra de Patrick Bateman. Sin embargo, Bateman no va a dejar nunca sus impulsos asesinos y nunca va a tener un castigo también. Por lo pronto el único encontrón que tuvo con la ley fue en el momento de la persecución y cuando este investigador privado, Kimball, creo que es el apellido, eh, eh, de alguna manera también es como eh, un pequeño acercamiento al brazo de la ley. Ahora bien, ¿por qué es consultado por el detective privado? Porque, bueno, eh, ha desaparecido Paul Owen y Paul Owen fue un colega de Bateman que además fue asesinado por él cruelmente, ¿no es cierto? Y en fin, bueno, en realidad la novela está atravesada de esas cosas, de esos episodios terroríficos, de descuartizamiento, etcétera, etcétera. Y Bitman da ciertas pistas, por ejemplo, va a una fiesta de disfraces disfrazado de asesino, confiesa a un conocido de él o amigo que él ha asesinado a Owen y a muchas prostitutas eh, y que se siente vacío, sencillamente él está vacío, que quizás por eso él lo hace y efectivamente lo que busca Bitman es que lo quieran, que lo amen de verdad. Sin embargo, no lo va a vivir nunca, diría yo. ¿Mm? Ahora bien, uno de los episodios más desconcertantes fue, porque, por ejemplo, en el caso del asesinato de Paul Owen, utilizaba el departamento de Owen porque le quita las llaves, etcétera, y ahí de repente también utilizaba ese departamento, al igual que el de él, para asesinar a sus víctimas, las prostitutas, y ahí descuartizaba a estas mujeres y bueno, en algunos episodios llega a ser caníbal con ellas. Ustedes tienen que leer estos episodios porque realmente hay que tener cuero de chancho o, como se dice en Chile, o bastante fortaleza mental para no espantarse respecto de la descripción que hace Brit Easton Ellis en American Psycho respecto de esos eh, de esas escenas sangrientas. Entonces, iba diciendo yo que uno de los capítulos o una de las partes que más me llama la atención es cómo en Nueva York todo es dinero y la parte o el capítulo se llama, creo que, la mejor ciudad para hacer negocio. Y bueno, efectivamente, después de haber utilizado el departamento y haber dejado, digamos, restos humanos esparcidos en él, etcétera, el departamento de Owen, Bitman regresa a la escena del crimen unos meses después y se da cuenta con absoluto pavor que el departamento ha sido intervenido, en el cual hay una agente inmobiliaria. Tienen que leer ese episodio porque es muy desconcertante. Realmente nadie
echó de menos a Paul Owen. Se decía que había ido a Londres y que estaba en Londres en el momento en que Bitman lo mata, etcétera, etcétera. En fin, en realidad la novela destila capitalismo por todas partes y crueldad, si queremos decirlo así. ¿Mm? Estila capitalismo en las comidas, en las vestimentas, en el estilo de vida, en el sadismo, en la indolencia de una ciudad que no persigue a, a este asesino cruel, digamos, que incluso llega a matar a un niño sádicamente, no voy a decir en qué circunstancia. Así que, estimados amigos, prepárense, amigas, si usted quiere leer American Psycho, prepárese emocionalmente porque lo que va a leer es fuerte, es crudo, es complejo y es el punto de vista que Bret Easton Ellis nos plantea como sátira, eh, como una sátira cruel, más que nada respecto de esta sociedad de consumo que es, fue y quizás será siempre de Estados Unidos, sobre todo ese Estados Unidos neoliberal de los años 80, con Reagan a la cabeza. Eso, queridos amigos, esta ha sido la reseña o el comentario de esta novela. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle un buen like, compártalo, comente cosas interesantes y nos vemos en otra lectura y seguimos leyendo, seguimos compartiendo libros con ustedes. Aguante los libros. Hasta la otra. Chao, chao.